Hoy voy a hablarte de la depresión y de las diferencias que existe entre solamente tener un momento de tristeza y estar en una depresión clínica. La mayoría de las personas creen que son lo mismo y hay una gran diferencia entre las dos. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y naturalmente también puede enfermarse. El trastorno más frecuente del cerebro es la depresión. Pero, ¿qué es la depresión y cómo nos afecta? Depresión es un trastorno mental grave que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 será la patología más extendida en todo el mundo. Un fenómeno frecuente cuando la depresión es severa es la lucha constante contra los propios pensamientos de suicidio. La mayoría piensa, ¿qué pasaría si terminara con su vida? Las causas que los llevan a tomar la decisión de acabar con todo pueden ser muchas. No aguantan más, sufren demasiado, tienen demasiados problemas para dormir y quieren por fin descansar. Se terminó su relación, alguna desilusión amorosa, no encuentran un sentido en su vida, perdieron a un ser querido, perdieron su estabilidad económica, como el trabajo, un negocio, debido a un estrés postraumático o solamente por estrés. Las tendencias suicidas constituyen un gran problema en la vida del depresivo. Hay personas que lo llevan a cabo volviendo a este trastorno mortal. Para la mayoría de las personas, este trastorno no es grave, pero el 15% de quien sufre depresión terminan suicidándose. Existe también otro trastorno que aparece junto con la depresión, y ese es su hermana ansiedad. El 60% de las personas sufren también miedos, ataques de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada. En otras palabras, no se puede separar una de la otra. La palabra depresión parece haberse puesto de moda. Todo el mundo de pronto tiene una depre por unos días, sin que esto tenga alguna relación con una auténtica depresión. Decir, tranquilízate, no estés triste, anímate, no va a funcionar para una persona con depresión. No es tan sencillo. La mayoría de las personas aún no reconocen la depresión como una enfermedad auténtica. Por ejemplo, si alguien padece cáncer, nadie le dice, anímate, ya verás cómo entonces desaparece el tumor. Pero la depresión se suele ver como una cuestión de estado de ánimo, y debemos aceptar que se trata de un trastorno mental grave, que afecta a nuestro órgano más complejo que es el cerebro. Por eso, no se soluciona con simplemente animarse. Las personas con depresión tienen un nivel de activación en varias zonas del cerebro, claramente inferior a las personas sanas, y es precisamente a través de distintas técnicas de neuroimagen que podemos observar que el cerebro depresivo se diferencia claramente del cerebro sano. Padecer depresión es más complejo y voy a explicarte las diferencias entre lo que es una tristeza y una depresión. Por ejemplo, una tristeza es un estado mental relativamente pasajero. La emoción de tristeza es un estado psicológico ocasionalmente habitual y que no es por sí mismo indicador de algún trastorno mental. Es sencillamente la reacción psicológica ante algo que nos ha herido o ante ciertas circunstancias difíciles de las que nos parece complicado escapar. Se puede presentar al perder a un ser querido, terminar una relación, un trabajo o se nos trunca un plan, incluso sin tener un motivo aparente. Puede ser debido a un cambio hormonal o simplemente porque nos levantamos con el ánimo por los suelos. Por otro lado, quien sufre un cuadro depresivo está en una situación crónica de malestar. El síntoma principal es el cambio de ánimo. El paciente se siente muy abatido o, por el peor de los casos, no siente nada. Con frecuencia, los trastornos corporales y digestivos son indicios de una depresión, debido a que no todas las personas entienden bien sus propios sentimientos. Es también debido a esto que el cuerpo termina por somatizar este trastorno, dando lugar a todo tipo de molestias corporales. Ahora, la tristeza es de esperarse. Podemos estar tristes por un par de días, como ya se mencionó, y una persona triste no experimenta cambios tan radicales ni duraderos
en sus dinámicas de activación cerebral. Por otro lado, los niveles de serotonina son mucho más bajos en las personas con un cuadro depresivo, lo que influye en gran cantidad de procesos mentales. Las personas con depresión tienen un nivel de activación en varias zonas del cerebro, claramente inferior a las personas sanas, y es precisamente a través de distintas técnicas de neuroimagen que podemos observar que el cerebro depresivo se diferencia claramente del cerebro sano. La bulia se caracteriza por atacar a las personas con depresión y dejarlas totalmente o imparcialmente incapacitadas para enfrentarse a la vida diaria. Todo se torna una tarea difícil con este tipo de cuadros. Las personas sienten que no hay nada por lo que merezca la pena moverse y actúan en consecuencia con esta idea. Les falta iniciativa para lo más básico, desde peinarse, levantarse de la cama, bañarse, comer o salir a la calle. La bulia y los distintos efectos en la conducta de las personas con depresión no es algo que elijan por sí mismas. La causa de estas manifestaciones se encuentra en el deterioro del sistema nervioso e inmunológico. La bulia puede ser común en tanto personas tristes como en personas con depresión. Cuando la tristeza llega demasiado lejos, en algunas ocasiones la tristeza prolongada por el tiempo puede conducir a un caso de depresión. El deterioro progresivo a la calidad de vida de la persona afectada puede notarse debido a que se vuelve incapaz de realizar sus tareas cotidianas. Se muestra afectado, completamente aislado, llorando constantemente, la pérdida total del gusto por realizar las pequeñas tareas cotidianas. Si esta situación perdura por varios meses, es posible que la persona esté inmersa en el desarrollo de un cuadro depresivo. Por otro lado, en la depresión existen las dificultades para concentrarse, el trastorno del sueño, pérdida de apetito. La vida ya no les divierte, las cosas que antes les gustaban dejan de interesarles, se pasan el día pensativos, con angustia. La diferencia se encuentra en que las personas depresivas presentan esta apatía por días, incluso meses. Hay pacientes que lo han padecido por años. Cuando se dan todas estas condiciones durante varias semanas, es necesario acudir con un especialista. Para ser diagnosticado con depresión, la persona debe estar por lo menos 6 meses en este tipo de cuadro sistematológico. Una persona triste sabe que está así por un hecho que tal vez conoce o que lo sabe totalmente. La tristeza no necesita terapia, debido a que es un estado común y pasajero. Es muy probable que las personas que pasan por esto no requieran de apoyo profesional específico. Simplemente el apoyo de sus familiares y amigos pueden ser más que suficientes para que la vida retome su curso y puedan superar este estado de tristeza. En el caso de la depresión, no pueden identificar el hecho o el recuerdo que genera el malestar. Se necesita terapia y para que funcione mejor, en mi opinión, son necesarias los dos pilares, la psicoterapia o la farmacoterapia. La depresión es un trastorno serio que debe ser tratado por un profesional. Al decir profesional me refiero a un psicólogo o en su caso a un psiquiatra, debido a que afecta significativamente a la calidad de vida de la persona. Con un diagnóstico certero y una terapia enfocada en la reestructuración cognitiva y, si es necesario, en psicofármacos, puede ayudar a que el paciente recupere su bienestar psicológico y lo mantenga en el tiempo evitando las recaídas. La tristeza es una emoción útil, debido a que nos ayuda a ponerle esa nostalgia a ciertos recuerdos, a tomar decisiones más sabias en el futuro. Pero, escuchando todo esto, ¿qué ocasiona la depresión? Como ya lo mencionamos, podría ser estrés postraumático, estrés laboral, la pérdida de un ser querido o cualquier otra cosa. Cuando de depresión se trata, no estamos seguros de que la origina, algo que no pasa con la tristeza, debido a que ahí sí somos conscientes de qué fue lo que la originó. Los fármacos más importantes en la depresión son los antidepresivos. Estos son de una gran variedad que se adapta a las necesidades y síntomas de cada paciente. Los ansiolíticos son para las tendencias suicidas. Estos tranquilizantes son destinados a eliminar miedos y cavilaciones. Los somníferos son debido a que muchos pacientes no pueden dormir y este es el primer síntoma a atacar, debido a que los efectos de los antidepresivos se demoran un par de semanas en aparecer. Pero existe el riesgo a volverse adicto.
En el caso de los antidepresivos, no altera la personalidad del afectado, ni lo convierte en un zombie. Estos son medicamentos de gran precisión y no crean dependencia, en cambio los ansiolíticos sí. Por ejemplo, las benzodiazepinas son muy eficaces contra los miedos y cavilaciones, pero solo deben ser empleadas en caso de emergencia, debido a su alto potencial adictivo. Esto mismo pasa con los somníferos, los cuales también provocan adicción psicológica. Esto es a causa de que el paciente las toma y duerme, generándole bienestar, así que después puede creer que son necesarios para conciliar el sueño y no podrá vivir sin ellos, lo que rápidamente genera una adicción. Volviendo nuevamente al tratamiento para la depresión, está lo que ya mencioné, los dos pilares de la terapia para esta misma. Está lo que ya mencioné, los dos pilares, que son la psicoterapia y la farmacoterapia. ¿Por qué es importante trabajar con los dos y no solamente con uno? Los medicamentos ayudan a recuperar el equilibrio químico del cerebro para que éste pueda recuperarse. Sin embargo, esto no cambia nada si la persona comenzó a deprimirse debido a una experiencia vital traumática o constantemente se toman las cosas que pasan en su vida de manera personal. Es aquí cuando la psicoterapia ayuda, mostrando alternativas para que el paciente no sufra una recaída. Hay tratamientos eficaces para la depresión, pero más de la mitad de afectados en todo el mundo no recibe atención. Esto es muchas veces debido a la falta de información o el tratar de minimizarlo y no verlo como una verdadera problemática. La falta de personal capacitado en las instituciones, la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta son los principales obstáculos. También hay que recordar que la depresión no se cura por sí sola. Esto solo funciona si se está triste, pues solamente es un bajón de ánimo, pero no con una depresión clínica. Aquí lo más acertado es acudir a un especialista. Si llegaste hasta esta parte y te diste cuenta que estás padeciendo un cuadro de depresión, puedes acudir a nosotros y con gusto te ayudaremos. También, si conoces a alguien que esté pasando por esa situación o que hayas notado algunas características en alguna persona, busca la manera de poder ayudarla compartiéndole este video o simplemente demostrándole que no está solo. Esta es una problemática muy grave que muy pocas personas se atreven a contar y es importante que seamos conscientes, abramos los ojos y sepamos cómo están nuestros familiares, amigos o compañeros incluso de trabajo. Recuerda que el abrir los ojos a tiempo ayudando a alguna persona a hacerla consciente de su problemática puede salvarle la vida, e incluso si está solamente pasando por un momento de tristeza. Recuerda que cuando la tristeza dura más del tiempo puede volverse un caso de depresión. Entonces, tú tienes en tus manos la oportunidad de ayudar a alguien más, sea familiar, sea amigo o sea simplemente un conocido. En tus manos está salvar su vida.